Hola estudiantes CPECH, bienvenido nuevamente a estos resúmenes temáticos en los cuales abarcamos diferentes contenidos que vas a ver durante el año. En el día de hoy vamos a ver la conversión de unidades científicas. Esta conversión de unidades científicas te servirá no solamente en el área de química, sino que también en las otras ciencias, tales como biología y física. Así que, ¿qué estás esperando? Ve por tus materiales y toma la mayor cantidad de apuntes para que puedas entender de mejor manera este contenido. Sin más preámbulos, vamos a ver de qué se trata esta sesión. Atención. Los objetivos de esta sesión hablan de, primero, comprender la utilidad de la conversión de unidades en el mundo que conocemos. Tenemos que entender para qué nos sirve el conocer diferentes conversiones de unidades o para qué nosotros necesitamos saber esto. ¿Qué tan importante es en nuestra vida el tema de que hayan distintas unidades? Pero por otro lado, también queremos aplicar la conversión científica en diferentes ejercicios. Aquí vemos cómo puede ser tu cara la que estamos visualizando, quizás, cuando te das cuenta de que las unidades no coinciden en el ejercicio de la PAES de ciencias. Entonces, para evitar y sacarte de esta duda, de esta problemática, vamos a ver cómo enfrentar este tipo de problemas. Tenemos que entender que en nuestra vida cotidiana nosotros nos podemos encontrar con diferentes hechos, en las cuales las unidades pueden estar en diferentes medidas. Por ejemplo, aquí estamos visualizando quizás una típica referencia que logras ver en tus redes sociales o habrás visto alguna vez, que tiene un poco de antigüedad esta referencia, pero el hecho nos sirve para poder ejemplificar de lo que estamos hablando. Aquí se muestra una imagen característica de una persona que está buscando agua lo más rápido posible porque se está deshidratando. Sin embargo, encuentra dos letreros. En el primer letrero encuentra de que agua la puede encontrar a 9 kilómetros hacia el lado izquierdo. Pero por otro lado, encuentra de que H2O, que también es agua, está a 50 metros hacia el otro lado. Ya eso nos hace entender de que se está haciendo una referencia a no entender la diferencia entre lo que es la unidad de kilómetro y metro. Pero incluso en los comentarios de este tipo de publicaciones es bastante común encontrarse respuestas tales como que efectivamente la persona tiene razón en cuanto a la dirección que está tomando, no teniendo en cuenta que en este caso, por más de que 50 sea mayor que 9, estamos hablando de unidades diferentes. Entonces, por ejemplo, podría ser una situación límite para poder entender qué tan importante es entender la conversión de unidades. Pero también en nuestra vida cotidiana tenemos sustancias y tenemos componentes que son de diferente tamaño. El tamaño que puede tener una aguja de un alfiler versus el tamaño que puede tener el edificio más grande del planeta Tierra. O los planetas que están más alejados de nuestro sistema solar, que pueden tener diferentes tamaños. Algunos que pueden tener un tamaño de Júpiter o mucho más grande, incluso más grande que nuestro propio Sol. O la misma distancia que nosotros tenemos que medir desde nuestro planeta Tierra, desde nuestra galaxia a las galaxias que están más lejanas, a muchísimos billones de años luz. Es una distancia que nosotros tenemos que llegar a tratar de siquiera imaginar qué tan lejos es. Y para ello es necesario tener diferentes unidades. Y para ello también la idea es que nosotros podamos hacer el manejo de conversión de unidades sin problemas. Si entendemos cómo convertir unidades, vamos a poder entender cómo compararlas y por ende qué tan diferentes son unas con respecto a otras. La idea es que no quedemos con esta cara de duda que tienen estas personitas aquí. En ciencias utilizamos diferentes tipos de unidades de medidas para referirnos a una misma magnitud. Aquí estamos haciendo la referencia a lo que pasa con la temperatura. La temperatura se puede medir, por ejemplo, en grados Celsius, en grados Fahrenheit o también en Kelvin. Hacemos la referencia de que la temperatura en Kelvin no se dice en grados, porque es una escala absoluta. Que sea una escala absoluta significa de que no tiene valores negativos, sino que su valor más bajo es el cero absoluto como también se le conoce, que representa a los menos 273,15 grados Celsius, la temperatura más baja que se puede alcanzar teóricamente.
Ahora, ¿qué pasos tenemos que considerar para poder convertir unidades? Primero, debemos reconocer la unidad que tenemos y a qué unidad la queremos convertir. Eso va a ser muy útil para poder hacer la conversión. Por ejemplo, si tenemos un día que tiene 24 horas y queremos transformarlo a hora, recordemos que un día tiene 24 horas. Si esa hora la queremos transformar a minutos, recordemos que una hora son 60 minutos. Si esa hora la queremos transformar a segundos, también recordar de que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Por tanto, una hora va a tener 3600 segundos, que es el resultado de la multiplicación de 60 por 60. Entonces, ahí tenemos en este caso una transformación útil de tiempo. Pero también podemos hacer otro tipo de transformaciones, tales como lo que pasa de semana a día, de trimestre a meses, de año a días, entre otro tipo de conversión. Esto con respecto al tiempo. Pero podemos hacer otro tipo de conversiones en cuanto a unidades de volumen, de masa, de distancia. Otra de las cosas que nos van a ser útiles para la conversión es que podemos emplear la fiel y confiable regla de tres simples y algún factor de conversión quizás. Aquí te recomiendo lo primero. Primero registramos la relación de dos unidades de medida, una que nosotros conozcamos, que sea en este caso muy clara, por ejemplo, que una hora sean equivalentes a 60 minutos, y abajo, para completar la regla de tres simples, buscamos el dato que queremos transformar. Ya que estamos trabajando con horas y minutos, aquí sería útil tener la hora que queremos transformar a minutos o los minutos que queremos transformar a horas. En este caso, queremos saber cuántos minutos representan 12 horas. Tenemos la regla de tres simples planteada y ahora tendríamos que hacer el cálculo respectivo. ¿Puedes anticipar qué tendríamos que hacer ahora? Brillante. Efectivamente, tendríamos que multiplicar cruzado las 12 horas por los 60 minutos. Dividirlas por una hora, las horas se van y queda toda la respuesta en minutos, que equivalen a 720 minutos. Interesante, ¿no? Cuéntame más. Sí, te contaremos más. Multiplicamos en este caso los términos que se encuentran en diagonal tal como lo anticipamos y dividimos por el término que se ubica en la diagonal de nuestra incógnita. Tenemos la respuesta y vamos a ver más ejercicios al respecto. Recuerda, la práctica hace al maestro o a la maestra. Y hablando de práctica, quiero que ahora seas tú que trate de hacer la conversión de unidades. Comienza con este ejercicio aplicando lo que recién vimos. Pasa 16 metros a kilómetros, recordando de que un kilómetro son 1000 metros. Que no te gane la ansiedad, trata de responder esto de manera autónoma, pausa este video y luego comparamos respuestas. ¡Ánimo! ¿Lo tienes? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta a este ejercicio. Vamos a ver. Primero, para poder responder esta pregunta necesitamos conocer nuestra regla de tres simples, aplicando el primer hecho de que un kilómetro equivalen a 1000 metros. Por lo tanto, queremos saber cuántos kilómetros equivalen a 16 metros. Hacemos la multiplicación cruzada de 16 metros por un kilómetro y lo dividimos por 1000 metros. Eso nos da como resultado 0,016 kilómetros, puesto de que las unidades de metros que quedan en la parte del numerador y el denominador se simplifican, quedando todo en kilómetros. Eso quiere decir de que 16 metros equivalen a 0,016 kilómetros. Si pudiste llegar a la respuesta correcta, muy bien, así se hace. Si no, no te frustres, a seguir intentando. Todos podemos cometer errores. La idea es aprender de nuestros errores. Segunda chance, segunda oportunidad para mantener el invicto o
para reasirse de estos errores. Pasar 55 gramos a kilos. Recordar que 1 kilo equivale a 1000 gramos. Nuevamente, lo antes dicho, pausa este video y trata de responder esto por tu cuenta. Luego comparamos respuestas. ¿Lo tienes? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver si pudiste llegar a la respuesta correcta. Ve parte por parte la forma de desarrollar el ejercicio y si llegas a la respuesta correcta. Tal como lo hicimos anteriormente, la primera parte de la regla de 3, aplicas el conocimiento de el dato de la conversión, o sea, saber de que 1 kilo equivale a 1000 gramos. Y la segunda parte de la regla de 3, la pregunta que te están haciendo. No es casualidad de que en una parte de la regla de 3 vayan siempre un solo tipo de unidad, o en este caso los kilos, y en el otro lado de la regla de 3 esté la otra unidad. Hazlo de esta forma para que no te desordenes en cuanto al registro de datos y evitas algunos errores que puedas cometer en este paso. Aquí tenemos entonces que la respuesta a nuestra pregunta sería 55 gramos por 1 kilo que dividimos en 1000. La unidad de gramos se elimina y nos quedan todo en kilo, diciendo de que 55 gramos equivalen a 0,055 kilos. Aquí tenemos otro ejercicio. No quedes como nuestro gatito acá. Trata de hacer este ejercicio. Pasar de 250 ml a litros. Recordar que 1000 ml es 1 litro. ¿Lo tienes? Vamos a ver entonces. Aplicamos nuevamente lo antes dicho. 1000 ml equivalen a 1 litro, por tanto 250 ml equivalen a X litros. Multiplicamos 250 ml por 1, que sería 1 litro, dividido en 1000, se van todos los ml y te queda todo en litros. Diciendo entonces al final que 250 ml equivale a 0,25 litros. Nótese de que en estos ejercicios ya hemos trabajado con las unidades de tiempo, masa y ahora volumen. Y si te fijas, la forma de trabajar, independiente ese tipo de mediciones que nosotros estamos haciendo, es la misma. Aquí te planteamos un ejercicio levemente diferente. Aquí te invitamos un poco a salir de la regla de 3 y que apliques esta ecuación. Queremos pasar la transformación de 25 grados Celsius a unidad Kelvin. Recordando que Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. ¿Lo tienes? Al igual que este gatito. Ya. Entonces, vamos a ver si acertaste. Efectivamente, aquí nosotros reemplazamos el valor de 25 grados Celsius, donde correspondía, en el valor de grados Celsius, hacemos la suma de 25 más 273 y nos queda que la temperatura en Kelvin es de 298. 298 Kelvin. Bien hecho. Pero, ¿pero qué? ¿Qué vamos a preguntarte? ¿Qué ocurre cuando hay más de una unidad de medida involucrada? Y aquí es cuando tú te levantas de tu asiento, te levantas indignado, frustrado o con tristeza. Es como, ¿qué clase de pregunta es esa? Por qué alguien va a ser tan cruel? No creo que alguien sea tan cruel. Tenemos que ponernos en todos los casos. Así que, ¿cómo lo hacemos en ese sentido? En ese caso, debemos realizar una doble conversión. Que no te gane la sorpresa. Efectivamente, aquí nosotros la forma que tenemos para trabajarlo es seguir haciendo más reglas de 3. Trata de ser simplemente ordenado en la forma de proceder y no deberás tener problemas. Primero debemos reconocer la unidad que tenemos y a qué unidad la queremos convertir, tal como ya antes lo hemos dicho. Luego haremos una especie de cálculo en cadena
dejando siempre las unidades iniciales en las diagonales. Se puede trabajar de esta manera, o si no te gusta esta forma de ver las unidades, ya que te da pavor, un poco de pánico y ansiedad, simplemente puedes trabajar una regla de 3 a la vez, transformando una unidad respectiva cada vez de una hacia otra. Primero transformar los kilómetros a metros, sería en este caso, y luego transformar las horas en los segundos. Luego hacer el cálculo respectivo y listo. Por ejemplo, pasamos de los 300 metros por segundos a kilómetros por hora. ¿Qué te recomiendo? Primero transformar los metros a kilómetros, luego transformar los segundos a horas y luego hacer la división respectiva. ¡Ánimo! ¿Lo tienes? Vamos a ver entonces si coincidimos en la respuesta. Atención. Acá, por ejemplo, mostramos de que 300 metros por segundo se pueden tener en representación de que hay que hacer la transformación de metros a kilómetros y la transformación de segundos a horas. Debiéramos llegar que nuestra respuesta es 1080 kilómetros por hora. Pero, ¿y si lo hacemos por regla de 3? ¿Cómo podríamos llegar a esta respuesta? Bueno, esto tendríamos que trabajarlo parte por parte, pero podemos llegar a esta respuesta antes dicha. Ten un poco de paciencia y toma atención en esto parte por parte. Sabemos de que 1000 metros corresponden a 1 kilómetro. Eso ya lo hemos trabajado en otros ejercicios. Así que eso ya tendríamos que tenerlo asociado. Por lo tanto, si queremos transformar 300 metros a kilómetros, tendríamos que aplicar nuestra regla de 3. Haciendo esto, nos queda que x equivale a 300 metros por 1 kilómetro dividido en 1000. Por lo tanto, nos queda que x corresponde a 0,3 kilómetros. Tal como estamos haciendo la predicción en este momento. Y ya tenemos la primera transformación, de metro a kilómetro. Luego, hacemos la transformación de segundo a hora. ¿Te acuerdas cuántos segundos equivalen a una hora? Lo dijimos en una parte de la presentación. Efectivamente. Si no te acuerdas, de todas formas la pista también está en esta diapositiva. Recuerda que una hora equivalen a 3600 segundos. Pero nosotros lo que queremos saber es cuántas horas representas un segundo. Tendríamos que hacer el cálculo respectivo, donde x va a ser igual a 1 por 1, una hora por un segundo, sigue siendo 1, y lo dividimos en 3600 segundos. Nos quedaría 1 dividido en 3600, o que también nosotros podemos tener el resultado en número, el cual 1 dividido 3600 es, redoble de tambores, 2,77 por 10 elevado a menos 4. Y la unidad respectiva, obviamente, que sería hora. Como ya tenemos nuestros kilómetros y nuestras horas, nos faltaría simplemente dividir 0,3 dividido 2,77 por 10 elevado a menos 4. Y ahí tendríamos nuestra velocidad en kilómetros por hora. Esto nos da como respuesta, redoble de tambores, 1083 kilómetros por hora, que básicamente es aproximado los 1080 kilómetros por hora que tenemos arriba. Ya sea trabajando de la primera forma que tenemos arriba, como la segunda forma que nosotros acabamos de establecer abajo, de una u otra forma llegas a la respuesta correcta.
Te sugiero que trabajes de la forma que más te acomode para que puedas llegar a este tipo de respuesta. No hay problema cuál utilices. De verdad, ningún profesor se va a enojar qué método utilices para llegar a la respuesta. Como dicen en algunos casos, podrán cuestionar tus métodos, pero no podrán cuestionar tus resultados. Como curiosidad te menciono de que si hubiéramos representado como hora 1 dividido en 3600 y hubiéramos hecho la división de 0,3 dividido 1 dividido 3600, nos hubiera dado exactamente el valor de 1080. Entonces, para que te deje más tranquilo de que con ese tipo de valores hubiera sido en este caso el valor aún más preciso. Pero no había mayor diferencia. El vehículo va muy, muy rápido, ¿no? Se han detectado 0,0005 gramos de material radioactivo en una muestra de 50 ml de agua en un lago. ¿Cuál es su concentración en partes por millón? Tengamos en cuenta que la fórmula de partes por millón es miligramos de soluto dividido litro de solución. Ejercicio clásico que podríamos encontrar en química. Trabaja esto por parte. Transforma las unidades que te pide la fórmula de partes por millón y luego haz la división respectiva. Tómate tu tiempo, pausa este video para que no te desmayes. Luego comparamos respuestas. ¿Lo tienes? Vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Primero, tenemos que transformar las unidades de miligramos a gramos, tal como lo hemos hecho anteriormente en otras preguntas. Si sabemos que 1000 miligramos equivalen a un gramo, por tanto nosotros queremos saber cuántos miligramos equivalen a 0,0005 gramos. De esta forma sabemos de que la masa de 0,0005 gramos equivalen a 0,5 miligramos. Luego, tomamos el volumen que nos da el ejercicio y teniendo en cuenta de que 1000 ml equivalen a un litro, hacemos la transformación respectiva de 50 ml a litros. De esa forma sabemos que el volumen que nosotros tenemos es de 0,05 litros. Tenemos numerador y tenemos denominador en la fórmula de partes por millón, ppm. Entonces ahora solo nos queda reemplazar 0,5 dividido 0,05. Nos queda aquí en este caso nuestra respuesta correcta serían 10 miligramos dividido litro. O también que se puede decir 10 ppm. Una concentración un poco elevada considerando de que es un material radiactivo, que deberíamos tener mucho ojo en esta situación. Afortunadamente esto es imaginario, así que para que no te asustes, no va a ser esta situación como la de Chernobyl. Tienes que recordar de que no solamente en química, sino que en física, en biología, lo básico es esencial. Te mostramos aquí las imágenes de tres grandes científicos tales como Charles Darwin, biología, Marie Curie, química y física, y también Galileo Galilei. Todos se destacaron en cada una de las áreas de la ciencia, pero a partir de premisas comunes. Charles Darwin, por ejemplo, empezó a analizar un gráfico en economía, viendo cómo, en este caso, la economía llega hasta cierto punto en el nivel más alto, hasta que eventualmente se ocurre un desplome. Eso se le ocurre pensar a Charles Darwin en algún momento de que eso de economía lo podría aplicar también en los seres vivos. Y de un momento a otro empezó a desarrollar su libro de El origen de las especies y a desarrollar más lo de la selección natural. Marie Curie, en cambio, empezó a trabajar a partir de diferentes tipos de elementos químicos que encontró a su alrededor y se dio cuenta de que algunos no se comportaban de acuerdo a los que siempre ella trabajaba. De esta forma pudo descubrir la radioactividad y a dos elementos nuevos, tales como el radio, haciendo alusión a la radioactividad, y al polonio, nombre que le dio en honor al origen de su país, Polonia. Galileo Galilei, en parte, empezó a ver simplemente el espacio y se dio cuenta de que en vez de que
todos los planetas giraran alrededor de la Tierra, los planetas empezaban a girar alrededor del Sol. Todo guiándose de que, a partir de lo más básico, puede describir todo lo esencial de nuestro entorno. Aquí voy con esto. Si nosotros podemos entender de buena forma lo básico de la conversión de unidades, vamos a poder llegar a grandes cálculos y a grandes descubrimientos en un futuro. Quizás no para un premio Nobel, pero sí para nuestra vida. ¿Quién sabe? No hay que soñar nunca en pequeño. Hasta aquí hemos llegado con el resumen temático del día de hoy. Esperemos que te haya servido y te enviamos un abrazo enorme a la distancia, un abrazo virtual. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao.